Vamos a intentar aprender en este laboratorio cómo podemos realizar castings entre tipos de datos. Para ello nos crearemos un nuevo proyecto de consola, aplicación de consola, y visualizaremos dentro de la clase program el método main. En este método main lo que vamos a hacer va a ser declararnos objetos, variables y trabajar sobre ellos. Por ejemplo, tenemos varios tipos de casting. Entre ellos, el primero de ellos sería, por ejemplo, casting entre tipos de datos del mismo nivel. Como tipos de datos del mismo nivel, podemos hablar de tipos primitivos o clases. Cada uno de ellos serían su propio nivel. Como tipos primitivos tenemos un entero, por ejemplo, un doble, que podemos darle cualquier valor, o por ejemplo podríamos tener un tipo de dato byte, que le damos otro valor. Existen conversiones que se hacen de forma implícita. Eso quiere decir que yo no necesito realizar esa conversión. Para conversiones de forma implícita, lo que debemos hacer es simplemente igualar la variable al valor que necesitamos. Por ejemplo, para realizar acciones de manera implícita y este tipo de conversiones, siempre tiene que ser la variable mayor para ser la igualada. Por ejemplo, el número doble, el valor de una variable doble es superior al de un número entero, con lo cual un número entero puede ser perfectamente almacenado en una variable doble. Siempre tenemos que pensar que la variable que estemos igualando debe ser superior al valor que estamos almacenando. Siguiendo esa misma lógica, un número entero podrá almacenar un tipo de dato bit, un tipo de dato byte, y no es necesario que realicemos ningún tipo de conversión. Ahora, si lo que queremos es realizarlo al revés, por ejemplo, guardar en un número entero un valor de un doble, nos obliga a realizar una conversión, y la conversión que en este caso realizaríamos sería una conversión que se llama casting. Esa conversión indicará que lo que tenemos que hacer es un casting de la variable doble al número entero. Para ello tenemos que escribir de forma explícita, el valor al cual queremos convertir. Esto podría suponer que nosotros perdiéramos algo de precisión en los datos, pero eso ya tiene que ver con nuestra lógica y lo que hayamos almacenado dentro de doble. También pudiera ser que nos diera una excepción. Eso ya tendríamos que mirarlo en ejecución o controlarlo con excepciones. Este tipo de dato casting también sirve entre clases. Por ejemplo, pongamos que declaramos una referencia, vamos a agregar una referencia gráfica para visualizar lo que queremos hacer. Por ejemplo, la referencia gráfica que voy a agregar para esta explicación va a ser system.windows forms, para poder convertir los datos. Por ejemplo, vamos a hacer un using para trabajar con nuestro espacio de nombre system.windows.forms, y por ejemplo dentro de system.windows.forms hay un control que es el control button, donde estamos ahora mismo creándonos un objeto de una clase determinada, y por ejemplo tenemos un objeto de la clase control. Cualquier control puede ser alojado aquí. Un botón es un control, con lo cual nosotros podemos almacenar dentro de nuestra variable control, podemos almacenar nuestra variable botón sin necesidad de hacer ningún casting. No es necesario realizar ningún tipo de casting. Pero si lo hiciéramos al revés, el botón queremos almacenar lo que tiene la variable control, nos obliga a realizar el casting, con lo cual
habría que convertirlo a boolean. Con eso me refiero a que entre clases del mismo nivel, fijaros en las mayúsculas, por ejemplo, esa conversión se realiza de forma implícita o explícita, pero dependiendo de lo que queramos, debemos de realizar un casting. Otra forma que tenemos de convertir sería con la clase string, es decir, tipos primitivos con la clase string. Para convertir un objeto a cualquier string, bastaría con aplicar su método toString. toString lo tienen todos los objetos de Visual Studio, porque todos heredan de la clase Object y todos lo contendrían. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable llamada int número igual a 9 y queremos almacenar este número en el texto, lógicamente nos pide que convirtamos el número a string. Lo que tenemos que hacer es otro tipo de casting, que es mediante el método toString. Este tipo de casting lo que hará será convertir ese objeto a texto, y cualquier objeto tiene el método toString, y podríamos convertir cualquier objeto a texto. Por último, nos quedaría, junto a tipos primitivos con la clase string, hacer el contrario, es decir, almacenar un texto en el número. Para ello vamos a poner aquí un texto, cualquier tipo de texto nos valdría. Vamos a coger un texto numérico y lo que queremos en este caso es almacenar en el número el texto. Para poder realizar esta acción de coger un string y almacenarlo en un primitivo, se utilizaría los métodos parse de cada una de las clases. Eso quiere decir que, por ejemplo, tendríamos que coger de entero, que es la clase que queremos convertir, y aplicar el método parse. Y si quisiéramos, por ejemplo, convertir un doble y guardar, en este caso, el texto, ocurriría lo mismo. Cada tipo primitivo tiene su propio parse. Es decir, en este caso habría que encontrar el parse de doble. Y con cualquier tipo de dato primitivo bastaría con aplicar estas tres características, tanto conversiones que sean implícitas, como realizar casting entre objetos del mismo tipo, como pueden ser primitivos o clases, y por supuesto aplicar el método toString a cualquier objeto, o utilizar los métodos parse para convertir string a tipos de datos primitivos.